Hola, buenos días. Mi nombre es Estela de Herrow. Junto con mi esposo y mis dos hijos menores nos encontramos en Buenos Aires sirviendo al Señor en el Ministerio de Palabra de Vida. Y en este día, siguiendo con el capítulo 11 de Hebreos, nos tocaría compartir los versículos del 8 al 19. Lo vamos a leer. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Recorriendo esta galería de héroes de la fe, llegamos a ver la fe de Abraham, como leímos recién. El autor de este capítulo deseaba instar a los lectores a la fidelidad en la vida cristiana. Su propósito era inspirarlos a seguir el ejemplo de estos fieles héroes. Dice que Abraham, antes de ser llamado, vivía en una ciudad grande que se llamaba Ur de los Caldeos, pero Dios lo llamó a salir de allí, a ir a otro país, a otras tierras que Él le daría, pero no le dio mayores detalles. No sabía Abraham el nombre del país ni dónde quedaba, pero lo que sí conocía Abraham era el Dios que le iba a guiar, y por esa fe él obedeció. Cuando Abraham llega a esa tierra, la tierra de Canaán, Dios no se la da inmediatamente, sino que él vivió como extranjero por 100 años hasta su muerte. Podemos ver también que él no construyó casas, como seguramente había tenido en Ur, en la ciudad de donde él venía, sino que estuvo dispuesto a hacerlo en tiendas o carpas, porque esperaba la ciudad de Dios, la ciudad celestial. Abraham también es conocido, como podemos ver en 3 versículos de la Biblia, como 2 Crónicas 27, Isaías 41:8 y Santiago 2:23, que es llamado amigo de Dios. Y los motivos son muy razonables para recibir tal mención. Primero, porque creyó en la promesa de Dios, que la podemos leer en Hebreos 6, 13 al 15. Segundo, obedeció el llamado de Dios, como leímos recién, Hebreos 11:8. Y ofreció lo más preciado, que era su hijo Isaac, cuando Dios se lo pide en los versículos 17 al 19. Esta enseñanza también la podemos aplicar a nosotras.
sabiendo que el Señor en Juan 15, 14 y 15 nos llama sus amigos, siguiendo el ejemplo de Abraham, que debemos estar dispuestos primero a creer, ¿no?, en sus planes y propósitos, que siempre van a ser eternos y van a ser exclusivamente para nuestra vida, lo que Dios preparó para mí. Segundo, obedecer a su palabra, que es viva y eficaz. Y tercero, estar dispuesta a dar lo mejor a Dios, todo lo que soy y todo lo que tengo. Él es mi prioridad. Más adelante en el versículo 17 podemos ver que la fe de Abraham también fue probada cuando Dios le pide el sacrificio de su hijo Isaac. Él no dejó de confiar en lo que Dios le había prometido, porque sabía que si él entregaba el sacrificio, si su hijo Isaac moría, sabía también del poder y la fidelidad de Dios a la promesa que él le había hecho, que incluso le podía levantar de los muertos a ese hijo tan amado y preciado, desde donde iba a tener esa gran descendencia. Así también mi fe puede ser probada, pero es allí donde debo aferrarme al Dios de las promesas, sabiendo que la fe a Dios le agrada y me acerca a Él. Que el Señor les bendiga en este día y que puedan recibir estos pensamientos, que sean de bendición para ustedes como lo fue para mi vida el ver la fe de Abraham, que le llevó a entregarse todo a Él, todo a su Dios, confiando en las promesas que Dios le había hecho. Que el Señor les bendiga.